podcast, Fallen Angel, profundiza en el exdirector ejecutivo de Victoria's Secret, Les Wexner, y sus estrechos vínculos con Jeffrey Epstein. Una ex ejecutiva llamada Cindy recordó haber estado sentada junto al delincuente sexual convicto Epstein en una fiesta de cumpleaños para la madre de Wexner en una cafetería corporativa y haber sido invitada a una fiesta posterior exclusiva en la casa de Wexner. Había algo que simplemente no parecía correcto, dijo Cindy a las copresentadoras del programa, las periodistas Vanessa Grigoriadis y Justin Harman. Yo era, por así decirlo, la ayudante contratada. ¿Y mi jefe va a tener una fiesta posterior a la que no me invitó? Ni siquiera sé quién es este tipo, así que lo rechacé. Cindy recordó otra vez que Epstein supuestamente la contactó por teléfono y le explicó que estaba con frecuencia en Columbus, Ohio, donde tenía su sede el gigante de la lencería. Y que le vendría bien algo de compañía femenina. Cuando Cindy se ofreció a presentarle a algunos operadores telefónicos, él colgó el teléfono muy rápidamente, dijo. Supuestamente intentó por tercera vez con Cindy, invitándola a unirse a él en Aspen para otra fiesta de Wexner, pero ella dijo que rechazó la oferta. El infame financiero era amigo cercano de Wexner, tan cercano que ambos compartían la propiedad de la enorme mansión de la calle 71 Este, donde se decía que un flujo constante de niñas menores de edad habían sido introducidas para que Epstein las examinara. El financiero multimillonario murió en prisión en un aparente suicidio el 10 de agosto de 2019. Mientras se encontraba detenido sin derecho una prometida en espera de juicio por presuntamente abusar sexualmente de decenas de niñas. Se había declarado inocente y se enfrentaba a una pena de hasta 45 años de prisión. El podcast producido por C13 Originals y Campside Media también promete explorar la historia interna de Victoria's Secret entrevistando a exmodelos, algunas de las cuales, según los productores, fueron conducidas por un camino peligroso de trastornos alimentarios, mala salud, depresión, ansiedad y otros problemas. Ángel caído. Todos difieren sobre cuándo Maxwell conoció al financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Según el ex socio comercial de Epstein, Steven Hoffenberg, Robert Maxwell le presentó a Epstein a su hija a finales de los años 1980. El Times informó que Maxwell conoció a Epstein a principios de la década de 1990 en una fiesta en Nueva York, luego de una difícil ruptura con el conde Gianfranco Ciconia Mozzoni, 1962 a 2012, del clan Siga Hotels. Maxwell tuvo una relación romántica con Epstein durante varios años a principios de la década de 1990 y permaneció estrechamente asociada con él durante más de 25 años hasta su muerte en 2019. La naturaleza de su relación sigue sin estar clara. En una declaración de 2009, varios de los empleados domésticos de Epstein testificaron que Epstein se refirió a ella como su novia principal, quien también contrató, despidió y supervisó a su personal, alrededor de 1992. El personal de Epstein también se ha referido a ella como la dama de la casa, y como su asistente agresivo. En un perfil de Epstein de Vanity Fair de 2003, la autora Vicky Ward dijo que Epstein se refería a Maxwell como «mi mejor amigo». Ward también observó que Maxwell parecía organizar gran parte de su vida. Politico informó que Maxwell y Epstein tenían amistades con varias personas prominentes en los círculos de élite de la política, el mundo académico, los negocios y el derecho.
incluidos los expresidentes Donald Trump y Bill Clinton, el abogado Alan Dershowitz, y el príncipe Andrés, duque de York. Maxwell es conocida por su larga amistad con el príncipe Andrés, y por haberlo acompañado a una función social de prostitutas y proxenetas en Nueva York. En una entrevista de noviembre de 2019 con la BBC, Andrew dijo que los dos se conocían desde que Maxwell era estudiante en Oxford. Ella le presentó a Epstein al príncipe Andrés, y los tres a menudo socializaban juntos. En 2000, Maxwell y Epstein asistieron a una fiesta organizada por el príncipe Andrés en la finca de Queen's Sandringham House en Norfolk, Inglaterra. Supuestamente para el cumpleaños número 39 de Maxwell. En su entrevista de noviembre de 2019 con la BBC, el príncipe Andrés confirmó que Maxwell y Epstein habían asistido a un evento por invitación suya, pero negó que fuera algo más que un fin de semana de rodaje sencillo. En 1995, Epstein cambió el nombre de una de sus empresas a Ghislaine Corporation. Con sede en Palm Beach, Florida, la empresa se disolvió en 1998. Como piloto de helicóptero entrenador, Maxwell también transportó a Epstein a su isla privada en el Caribe. En 2008, Epstein fue declarado culpable de solicitar la prostitución a un menor, y cumplió 13 meses de una sentencia de cárcel de 18 meses. Tras la liberación de Epstein, aunque Maxwell continuó asistiendo a funciones sociales destacadas, ella y Epstein ya no fueron vistos juntos en público. A finales de 2015, Maxwell se había retirado en gran medida de asistir a funciones sociales. Después de su relación personal y profesional con Epstein, Maxwell estuvo vinculado sentimentalmente durante varios años con Ted Wade, fundador de Gateway Computers. Asistió a la boda de Chelsea Clinton en 2010 como invitada de Wade. Maxwell ayudó a Wade a obtener y renovar un yate de lujo, el Plan B, y lo utilizó para viajar a Francia y Croacia antes de que terminara su relación, a finales de 2010 o principios de 2011. Maxwell se mudó a una propiedad remota de 156 acres, 63 en Bradford, New Hampshire a finales de 2019, donde utilizó a exmilitares británicos como seguridad personal hasta su arresto en julio de 2020. En el momento de su lectura de cargos, los fiscales federales declararon que Maxwell estaba casada. No reveló la identidad de su cónyuge, ni sus respectivas finanzas. En diciembre de 2020, se supone que se había casado con Borgerson en 2016. Primer contacto por parte de las autoridades en marzo de 2005, mientras Giuffre todavía estaba estableciendo su familia en Australia. El Departamento de Policía de Palm Beach comenzó a investigar a Epstein después de que una niña de 14 años y sus padres denunciaran su comportamiento. La niña descrita haber sido reclutada por una compañera de clase de su escuela secundaria para darle un masaje a Epstein en su mansión a cambio de dinero, donde posteriormente él abusó de ella. En octubre de 2005, la policía tenía una lista cada vez mayor de niñas con denuncias similares de abuso sexual. Declaraciones de los mayordomos de Epstein que corroboraban sus afirmaciones y una orden de registro para su propiedad en Palm Beach. Los detectives de la policía notaron que todos los acusadores describieron un patrón similar en el que Epstein les pidió que le dieran masajes y luego los agredía sexualmente durante el masaje. Cuando la policía buscó entre la basura de Epstein, encontró notas con los números de teléfono de las niñas. Una de las niñas fue llamada por el asistente de Epstein mientras era interrogada por la policía.
Giuffre le contó al Miami Herald que recibió una serie de llamadas telefónicas en rápida sucesión durante 3 días en 2007. La primera llamada fue de Maxwell, luego, un día después, llegó una llamada de Epstein, quienes le preguntaron si había hablado con las autoridades. Seguido de una tercera llamada de un agente del FBI que afirmó que Giuffre había sido identificado como víctima durante el primer caso penal contra Epstein. Se resistió a hablar extensamente con el FBI hasta que se le acercó nuevamente sobre el asunto en persona, esta vez por la Policía Federal Australiana. 6 meses después de haber sido contactada por teléfono. Fotos, registros y testigos confirman gran parte de las declaraciones de Giuffre sobre su tiempo con Epstein. Asociación con Epstein, 2000 a 2002, a mediados de 2000. Giuffre conoció a Ghislaine Maxwell cuando trabajaba como asistente de spa en el club privado Mar-a-Lago de Donald Trump mientras leía un libro sobre terapia de masajes. Maxwell, una socialite británica e hija del fallecido magnate de los medios Robert Maxwell, se acercó a Giuffre, notó el libro que estaba leyendo. Le preguntó sobre su interés en los masajes y le ofreció un posible trabajo trabajando para Epstein como masajista itinerante con la seguridad de que no se necesitaba experiencia. Cuando Giuffre llegó a la casa de Epstein en Palm Beach, dice que él estaba desnudo acostado, y Maxwell le dijo cómo masajearlo. Parecían buenas personas. Así que confié en ellos y les dije que había pasado por momentos muy difíciles en mi vida hasta entonces. Había sido una fuga, había sido abusada sexualmente, abusada básicamente. Eso fue lo peor que les pude haber dicho porque ahora sabían lo vulnerable que era, afirmó Giuffre. Giuffre ha declarado que después de que Maxwell le presentó a Jeffrey Epstein, los dos rápidamente comenzaron a prepararla para brindarle servicios sexuales con el pretexto de que iba a recibir capacitación como masajista profesional. Entre 2000 y 2002, Giuffre estuvo estrechamente asociado con Epstein y Maxwell, viajando entre las residencias de Epstein en Palm Beach y Manhattan, en la casa Herbert N. Strauss, con viajes adicionales al rancho Zorro de Epstein en Nuevo México y a la isla privada El Pequeño Santiago. En la serie de periodismo de investigación del Miami Herald, Perversion of Justice, Giuffre describe sus experiencias de ser traficada por Epstein para brindarle masajes y servicios sexuales a él y a varios de sus socios comerciales durante un período de 2 años y medio. En su entrevista con la BBC, Giuffre dijo que la pasaron como un plato de fruta entre los poderosos asociados de Epstein y la llevaron alrededor del mundo en aviones privados. En cuanto al caso de marzo de 2001 en el que Giuffre fue presuntamente traficada con el príncipe Andrés, ella declaró en una entrevista que era un momento perverso y realmente aterrador en su y que no podía comprender cómo en el pasado los poderosos del más alto nivel del gobierno estaban permitiendo que esto sucediera. No solo permitiéndolo sino participar en ello. Después de visitar un club nocturno, Giuffre dice que Maxwell le dijo que ella tenía que hacer por Andrew lo que yo hago por Jeffrey. En documentos judiciales de una demanda civil que fueron liberados del sello en 2019, Giuffre nombró a varias otras personas con las que, según ella, Epstein y Maxwell le ordenaron tener relaciones sexuales, incluido el administrador de fondos de cobertura Glenn Dobbin, el abogado Alan Dershowitz, el político Bill Richardson, el difunto MIT, el científico Marvin Minsky, el abogado George J. Mitchell, y el agente de modelos MC2, Jean-Luc Brunel, 29, 30,
en una declaración de 2011 revelada en 2020. Giuffre alegó haber visto al expresidente Bill Clinton con dos mujeres jóvenes mientras estaba en la isla de Epstein, aunque se retractó de la acusación en registros judiciales revelados en 2019. Muchos de los hombres negaron las acusaciones de Giuffre. En septiembre de 2002, a la edad de 19 años, Giuffre voló a Tailandia y estudió a la Escuela Internacional de Formación en Masaje en Chiang Mai. Maxwell le proporcionó boletos para viajar a Tailandia y le ordenó que se reuniera con una chica tailandesa específica para traerla de regreso a los Estados Unidos para Epstein. Mientras estaba en la escuela de masajes en Tailandia en 2002, conoció a Robert Giuffre, un entrenador de artes marciales australiano, y los dos se casaron rápidamente después. Se puso en contacto con Epstein y le informó que no regresaría según lo planeado. Ella y su esposo comenzaron una vida y una familia en Australia, y Giuffre rompió el contacto con Epstein y Maxwell. Durante 5 años, Giuffre y su marido vivieron una vida tranquila en Australia con sus hijos pequeños. Giuffre atribuyó el nacimiento de su hija el 7 de enero de 2010 a la fecha en la que decidió presentarse públicamente y comenzar a hablar sobre sus experiencias de abuso sexual y trata. A pesar de los riesgos, Vanity Fair declaró que la historia de Giuffre se publicó por primera vez en marzo de 2011 en el Mail on Sunday. La cobertura incluyó la foto que mostraba al príncipe Andrés rodeándola con el brazo en la casa de Maxwell en Belgravia, Londres. Los agentes del FBI se pusieron en contacto con Giuffre, esta vez en el consulado de Estados Unidos en Sydney en 2011, poco después de que ella hizo públicas las acusaciones contra Epstein. En diciembre de 2014, Giuffre creó el marco para su organización Victims Refuse Silence. Fue registrada como organización sin multas de lucro 501 en 2015. El objetivo de Victims Refuse Silence es ayudar a los supervivientes a superar la vergüenza, el silencio y la intimidación que suelen experimentar las víctimas de abuso sexual, y ayudar a otros a evitar convertirse en víctimas del tráfico sexual. Para su organización, Giuffre ha utilizado imágenes de una mariposa morfo azul para simbolizar la transformación y el empoderamiento que se produce cuando una víctima se convierte en superviviente. El azul es el color internacional de la concienciación sobre la trata de personas. Estados Unidos ha designado enero como el mes de concientización sobre la trata de personas y el 11 de enero es el Día Nacional de Vestir de Azul. La organización benéfica de Giuffre se relanzó en noviembre de 2021 con el nombre Speak Out, Act, Reclaim, SOAR. Acusaciones del príncipe Andrés en un expediente judicial de diciembre de 2014 en Florida, destinado a ser incluido en la demanda de la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos de 2008. Giuffre describió haber sido traficada con el príncipe Andrés, duque de York, al menos 3 veces cuando tenía 17 años en 2001 por violación. 60. Afirma que Epstein y Ghislaine Maxwell la llevaron al club nocturno Tramp en Londres, donde conoció y bailó con Andrew, 59, y que más tarde esa noche, mientras se dirigía a la residencia de Maxwell en Belgravia, Maxwell le ordenó a Giuffre que hiciera por el príncipe Andrew lo que haces por Epstein. Ella alegó que Epstein le pagó $15,000 después de que ella tuvo relaciones sexuales con el duque en Londres. Una foto que muestra a Giuffre, el príncipe Andrés y Maxwell en el apartamento de Ghislaine ha circulado ampliamente desde 2011.
El papel de 10 años del príncipe Andrés como enviado comercial del Reino Unido terminó en julio de 2011 y, según se informa, cortó todos los vínculos con Epstein. Cuando se le preguntó en 2011 si el príncipe Andrés tendría información, ella dijo a sus abogados, sí, él sabría gran parte de la verdad. Nuevamente, no sé en qué podría ayudarte. Pero viendo que él mismo está en muchos problemas estos días, creo que podría hacerlo, agregó. Entonces, creo que puede ser valioso. No estoy muy seguro de él. El segundo encuentro sexual supuestamente ocurrió en la mansión de Epstein en Nueva York. En documentos judiciales, Giuffre afirmó que el tercer encuentro con el príncipe Andrés fue una orgía en Little St. James, en la que participaron ella, varias niñas menores de edad de Europa del Este, el príncipe y el propio Jeffrey Epstein. En 2015, portavoces de la familia real británica declararon que cualquier sugerencia de conducta indebida con menores de edad es categóricamente falsa, repitiendo posteriormente las negaciones. Las solicitudes de los abogados de Giuffre para que el duque hicieran una declaración bajo juramento sobre las acusaciones fueron devueltas sin respuesta. De 2021, Giuffre inició una demanda en Nueva York contra el príncipe Andrés, acusándolo de agresión sexual e imposición intencional de angustia emocional. La demanda de Giuffre, que busca daños y perjuicios no especificados, fue presentada ante el juez federal de Nueva York Louis A. Kaplan. En enero de 2022, el exnovio de Giuffre, Anthony Figueroa, dijo en Good Morning Britain que Giuffre le dijo que Epstein la llevaría. En enero de 2022, el exnovio de Giuffre, Anthony Figueroa, dijo en Good Morning Britain que Giuffre le dijo que Epstein la llevaría a conocer al príncipe Andrés. Figueroa alegó que la reunión había tenido lugar en Londres, ante lo cual, estaba realmente nerviosa y asustada porque no sabía cómo reaccionar. En un expediente judicial, los abogados del príncipe Andrés se habían referido previamente a una declaración de la hermana de Figueroa, Crystal Figueroa, quien alegó que en su intento por encontrar víctimas para Epstein, Giuffre le había preguntado, ¿conoces a alguna chica que sea un poco cachonda? Ese mismo mes, Caroline Andriano, quien cuando tenía 14 años fue presentada por Giuffre a Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, y fue testigo de cargo en el juicio de Maxwell, afirmó en una entrevista que Giuffre, entonces de 17 años, le dijo en 2001 que se había acostado con el príncipe Andrés. Andriano declaró, y ella, Giuffre, dijo, me acosté con él. No parecía molesta por eso. Pensó que era genial. Andriano testificó que Giuffre la reclutó a los 14 años, y entrenada para dar masajes sexuales. A los 14 años tenía pechos grandes, y definitivamente podía pasar por 21 cuando estaba maquillada. Me maquillaba yo misma, pero Virginia me dio ropa. Me dio unos diminutos muy ajustados, pantalones cortos con una blusa con tirantes finos y todo mi escote colgando. Ella simplemente dijo que hagas lo que hagas, no digas tu edad. Y ni siquiera pregunté por qué. Seguí con eso. En febrero de 2022, el príncipe Andrés acordó un acuerdo extrajudicial mediante el pago de una suma de dinero no revelada. Demanda civil. Desarrollos iniciales, 2005 a 2006. Epstein, en 2006 foto policial de Epstein, tomada tras su acusación por solicitar una prostituta en julio de 2006. En marzo de 2005, una mujer se puso en contacto con el Departamento de Policía de Palm Beach de Florida, y alegó que una niña mayor había llevado a su hijastra de 14 años a la mansión de Epstein.
Mientras estuvo allí, supuestamente le pagaron $300, equivalente a $450 en 2022, para desnudar y masajear a Epstein. Ella supuestamente se había desvestido, pero abandonó el encuentro en ropa interior. La policía de Palm Beach inició una investigación encubierta de 3 meses sobre Epstein, incluido un registro de su casa. Durante la investigación, el jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, acusó públicamente al fiscal estatal del condado de Palm Beach, Barry Krischer, de ser demasiado indulgente y pidió ayuda al FBI. Entonces intervino la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. Posteriormente, la policía alegó que Epstein había pagado a varias niñas para que realizaran actos sexuales con él. Las entrevistas con 5 presuntas víctimas y 17 testigos bajo juramento, un expediente académico de la escuela secundaria y otros elementos encontrados en la basura y en la casa de Epstein supuestamente mostraron que algunas de las niñas involucradas tenían menos de 18 años. La más joven tenía 14 años y muchos tenían menos de 16. El registro policial en la casa de Epstein encontró 2 cámaras ocultas y un gran número de fotografías de niñas por toda la casa, algunas de las cuales la policía había entrevistado durante su investigación. 95. Adriana Ross, una exmodelo de Polonia que se convirtió en asistente de Epstein. Supuestamente retiró unidades de computadora y otros equipos electrónicos de la mansión del financiero en Florida, antes de que la policía de Palm Beach registrara la casa como parte de su investigación. Los documentos judiciales registraron que una búsqueda en la residencia de Epstein, realizada por el detective de la policía de Palm Beach, Joseph Recarey, en 2005 descubrió un recibo incriminatorio de Amazon que contenía libros sobre sadomasoquismo. Los libros que encargó se titulan SM-101, una introducción realista, Slavecraft, hojas de ruta para la servidumbre erótica, principios, habilidades y herramientas y entrenamiento con Miss Abernathy, un libro de trabajo para esclavos eróticos y sus dueños. Un ex empleado dijo a la policía que Epstein recibiría masajes 3 veces al día. Finalmente, el FBI recopiló informes sobre 34 menores confirmados, elegibles para restitución, aumentados a 40 en el acuerdo de no procesamiento, cuyas acusaciones de abuso sexual por parte de Epstein incluían detalles que lo corroboraban. Las revelaciones de Julie Brown de 2018 en el Miami Herald identifican 80 víctimas y localizan a unas 60 de ellas. Ella cita al entonces jefe de policía Reiter diciendo: "Estas eran, ellas de 50 y tantos, y él, y todas ellas básicamente contaban la misma historia". Los detalles de la investigación incluyeron acusación de que 12 años los trillizos llegaron en avión desde Francia para el cumpleaños de Epstein, y regresaron al día siguiente después de haber sido abusados sexualmente por el financiero. Se alegó que se reclutaron niñas de Brasil y otros países de América del Sur, países de la ex Unión Soviética y Europa, y que la agencia de modelos, MC2, de Jean-Luc Brunel, también suministraba niñas a Epstein. De 2006. La policía de Palm Beach presentó una declaración jurada de causa probable diciendo que Epstein debería ser acusado de 4 cargos de sexo ilegal con menores y un cargo de abuso sexual. El 27 de julio de 2006, Epstein fue arrestado por el Departamento de Policía de Palm Beach, por delitos graves estatales de procurar a una menor para la prostitución y solicitar una prostituta.
Fue ingresado en la cárcel del condado de Palm Beach, y luego liberado con una fianza de $3,000. Posteriormente, el fiscal estatal Kreischer convocó a un gran jurado del condado de Palm Beach, lo que normalmente solo se hacía en casos capitales, al presentar pruebas de solo 2 víctimas. El gran jurado devolvió un solo cargo de delito grave de solicitación de prostitución, 108, del cual Epstein se declaró inocente en agosto de 2006. Los abogados defensores de Epstein incluyeron a Roy Black, Gerald Lefcourt, el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Alan Dershowitz, y el ex fiscal general de los Estados Unidos, Ken Starr. El lingüista Steven Pinker también ayudó. En julio de 2006, el FBI inició su propia investigación sobre Epstein, apodada Operación Año Bisiesto. El resultado fue una acusación de 53 páginas en junio de 2007. Alexander Acosta, entonces fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, recibió un acuerdo de culpabilidad, que Alan Dershowitz ayudó a negociar, para conceder inmunidad de todos los cargos penales federales a Epstein, junto con 4 cómplices identificados y cualquier posible co-conspirador, anónimos. Según el Miami Herald, el acuerdo de no procesamiento, básicamente cerró una investigación en curso del FBI, sobre si hubo más víctimas y otras personas poderosas que participaron en los crímenes sexuales de Epstein. En ese momento, esto detuvo la investigación y vendió la acusación. El Miami Herald dijo, Acosta estuvo de acuerdo, a pesar de que una ley federal establecía lo contrario, que el acuerdo no sería divulgado a las víctimas. Acosta dijo más tarde que le ofreció un acuerdo indulgente porque le dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia. Estaba por encima de su nivel salarial, y que lo dejara en paz. Epstein acordó declararse culpable en el Tribunal Estatal de Florida de 2 delitos graves de prostitución, cumplir 18 meses de prisión, registrarse como delincuente sexual, y pagar restitución a 3 docenas de víctimas identificadas por el FBI. El acuerdo de culpabilidad se describió posteriormente como un acuerdo favorable. Un juez federal determinará más tarde que los fiscales habían violado los derechos de las víctimas al ocultarles el acuerdo y, en cambio, instarlas a tener paciencia. Según una revisión interna realizada por la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia, publicada en noviembre de 2020, Acosta mostró mal juicio al otorgar a Epstein un acuerdo de no procesamiento y no notificación a las presuntas víctimas de Epstein sobre el acuerdo. Y sentencia, 2008 a 2011, el 30 de junio de 2008, después de que Epstein se declarara culpable de un cargo estatal de proxenetismo de una niña menor de 18 años. Fue sentenciado a 18 meses de prisión. Si bien la mayoría de los delincuentes sexuales condenados en Florida son enviados a la prisión estatal, Epstein fue alojado en una ala privada del Stockade del condado de Palm Beach y, según la oficina del sheriff, después de 3 meses y medio, se le permitió salir de la cárcel en licencia laboral de hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Esto contravenía las propias políticas del sheriff que exigían una sentencia restante máxima de 10 meses, y hacían que los delincuentes sexuales no fueran elegibles para ese privilegio. Se le permitiría entrar y salir fuera del horario de libertad especificado. La puerta de la celda de Epstein quedó abierta y tuvo acceso a la sala del abogado donde se le instaló un televisor. Antes de ser trasladado a la enfermería de Stockade, que antes no tenía personal.
Trabajaba en la oficina de una fundación que había creado poco antes de ingresar en la cárcel. Lo disuelto después de haber cumplido su condena. La oficina del sheriff recibió $128,000 de la organización sin multas de lucro de Epstein para pagar los costos de los servicios adicionales que se brindaron durante su liberación laboral. Su oficina estaba supervisada por agentes de permisos, cuyas horas extras las pagaba Epstein. Se les exigía que usaran trajes y registraban a los invitados bienvenidos en la recepción. Más tarde, la oficina del sheriff dijo que estos registros de invitados fueron destruidos según las reglas de retención de registros del departamento, aunque no así los registros de visitantes de Stockade. A Epstein se le permitió usar su propio conductor para llevarlo entre la cárcel y su oficina y otras citas. Epstein cumplió casi 3 meses antes de ser liberado el 22 de julio de 2009. Durante un año de libertad condicional bajo arresto domiciliario hasta agosto de 2010. Mientras estaba en libertad condicional, se le permitieron numerosos viajes en su avión corporativo a sus residencias en Manhattan y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Se le permitieron largos viajes de compras y paseos por Palm Beach para hacer ejercicio. Después de una audiencia impugnada en enero de 2011 y una apelación, permaneció registrado en el estado de Nueva York como delincuente sexual de nivel 3. Alto riesgo de reincidencia, una designación de por vida. En esa audiencia, el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., argumentó sin éxito que el nivel debería reducirse a un nivel 1, de bajo riesgo, y fue reprendido por el juez. A pesar de la oposición del abogado de Epstein de que tenía una casa principal en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el juez confirmó que él personalmente debe presentarse ante el Departamento de Policía de Nueva York cada 90 días. Aunque Epstein había sido un delincuente sexual registrado de nivel 3 en Nueva York desde 2010, el Departamento de Policía de Nueva York nunca hizo cumplir la regulación de los 90 días. Aunque el incumplimiento es un delito grave. 6 de julio de 2019. Epstein fue arrestado por el Grupo de Trabajo sobre Crímenes contra Niños del FBI y la Policía de Nueva York en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, por cargos de tráfico sexual. Fue encarcelado en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York. Según testigos y fuentes, el día de su arresto, alrededor de una docena de agentes del FBI forzaron la puerta de su casa en Manhattan, la casa Herbert N. Strauss, con órdenes de registro. La búsqueda en su casa arrojó pruebas de tráfico sexual y también encontró cientos, y quizás miles, de fotografías sexualmente sugerentes de mujeres total o parcialmente desnudas. Se confirmará que algunas de las fotografías eran de mujeres menores de edad. En una caja fuerte cerrada con llave, se encontraron discos compactos con etiquetas escritas a mano que incluían las descripciones: joven, nombre, más, nombre, desnudos varios 1, y fotos de chicas desnudas. También se encontraron en la caja fuerte $70,000 en efectivo, 48 diamantes, y un pasaporte austríaco fraudulento, que expiró en 1987, que tenía la foto de Epstein pero otro nombre. El pasaporte tenía numerosos sellos de entrada y salida, incluidos sellos de entrada que mostraban el uso del pasaporte para ingresar a Francia, España, el Reino Unido y Arabia Saudita en la década de 1980. El pasaporte mostraba que su lugar de residencia era Arabia Saudita. Según sus abogados,
A Epstein se le había aconsejado que obtuviera el pasaporte porque, como miembro adinerado de la fe judía, corría peligro de ser secuestrado mientras viajaba al extranjero. El 8 de julio, los fiscales de la Unidad de Corrupción Pública del Distrito Sur de Nueva York lo acusaron de tráfico sexual y conspiración para traficar con menores con multas sexuales. La acusación del gran jurado alega que docenas de niñas menores de edad fueron llevadas a las mansiones de Epstein para encuentros sexuales. El juez Kenneth Marra debía decidir si el acuerdo de no procesamiento que protegía a Epstein de cargos más graves debería seguir vigente. Trámites federales sobre la denegación de libertad bajo promesa a Epstein. Epstein solicitó ser liberado bajo fianza, ofreciendo $100 millones de pago con la condición de que también se sometiera a arresto domiciliario en su mansión de la ciudad de Nueva York. El juez de distrito estadounidense Richard M. Berman denegó la solicitud el 18 de julio, diciendo que Epstein representaba un peligro para el público y un grave riesgo de fuga para evitar el procesamiento. El 29 de agosto de 2019, 19 días después de que Epstein fuera encontrado muerto en su celda, el juez Berman cerró el caso contra Epstein. Los fiscales declararon que continuarían una investigación en busca de posibles cómplices. Acusaciones de abuso sexual. Jeffrey Epstein, y asociaciones relacionadas. Andrew era amigo de Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense que fue condenado por tráfico sexual en 2008. BBC News informó en marzo de 2011 que la amistad estaba produciendo un flujo constante de críticas, y hubo llamados para que renunciara a su cargo. Como enviado comercial, Andrew también fue criticado en los medios después de que su ex esposa, Sarah, revelara que ayudó a que Epstein pagara 15,000 libras de sus deudas. Andrew había sido fotografiado en diciembre de 2010 paseando con Epstein en Central Park durante una visita a la ciudad de Nueva York. En julio de 2011, se puso fin al papel de Andrew como enviado comercial y, según se informa, cortó todos los vínculos con Epstein. El 30 de diciembre de 2014, un expediente judicial de Florida presentado por los abogados Bradley J. Edwards y Paul G. Castle alegó que Andrew era una de varias figuras destacadas, incluido el abogado Alan Dershowitz y un ex primer ministro, que habían participado en actividades sexuales. Actividades con una menor identificada posteriormente como Virginia Giuffre, entonces conocida por su apellido de soltera Virginia Roberts, quien supuestamente fue traficada por Epstein. Se incluyó una declaración jurada de Giuffre en una demanda anterior de 2008 acusando al Departamento de Justicia de Estados Unidos de violar la ley de derechos de las víctimas de delitos durante el primer caso penal de Epstein, al no permitir que varias de sus víctimas impugnaran su acuerdo de culpabilidad. Por lo demás, Andrew no era parte en la demanda. En enero de 2015, hubo una renovada presión pública y de los medios para que el Palacio de Buckingham explicara la conexión de Andrew con Epstein. El Palacio de Buckingham declaró que cualquier sugerencia de conducta inapropiada con menores de edad es categóricamente falsa, y luego repitió la negación. Las solicitudes de los abogados de Giuffre para que Andrew declarara bajo juramento sobre las acusaciones fueron devueltas sin respuesta. Giuffre afirmó que tuvo relaciones sexuales con Andrew en 3 ocasiones, incluido un viaje a Londres en 2001 cuando tenía 17 años, y luego a Nueva York y a Little St. James, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Ella alegó que Epstein le pagó $15,000 después de que tuvo relaciones sexuales con Andrew en Londres.
Los registros de vuelo muestran que Andrew y Giuffre estaban en los lugares que ella afirmó que tuvieron lugar sus reuniones. Andrew y Giuffre también fueron fotografiados juntos con su brazo alrededor de su cintura, con una asociada de Epstein, Ghislaine Maxwell, al fondo. Aunque los partidarios de Andrew han dicho repetidamente que la foto es falsa y editada. Giuffre declaró que la presionaron para tener relaciones sexuales con Andrew, y que no se habría atrevido a oponerse, ya que Epstein, a través de sus contactos, podría haberla matado o secuestrado. El 7 de abril de 2015, el juez Kenneth Marra dictó que las acusaciones sexuales hechas contra Andrew en documentos judiciales presentados en Florida deben eliminarse del registro público. Marra no se pronunció sobre si las afirmaciones de Giuffre son verdaderas o falsas, y afirmó específicamente que podría presentar pruebas más adelante cuando el caso llegue a los tribunales. Tuan John Alesi, que era mayordomo de Epstein, declaró en una declaración que presentó para el caso de difamación de Giuffre en 2016 contra Maxwell que las visitas de Andrew a la casa de Epstein en Palm Beach, hasta ahora discretas, eran más frecuentes de lo que se pensaba. Sostuvo que Andrew pasó semanas con nosotros y recibió masajes diarios. En agosto de 2019, documentos judiciales asociados con un caso de difamación entre Giuffre y Maxwell revelaron que una segunda niña, Joanna Sjoberg, prestó evidencia alegando que Andrew había puesto su mano sobre su pecho mientras estaba en la mansión de Epstein posando para una foto con su título es Spitting Image. Más tarde ese mes, Andrew emitió una declaración que decía: en ningún momento durante el tiempo limitado que pasó con Epstein, presencié o sospeché algún comportamiento del tipo que posteriormente condujo a su arresto y condena, aunque expresó lamento haberlo conocido en 2010. Después de que Epstein ya hubiera sido declarado culpable de delitos sexuales por primera vez. A finales de agosto de 2019, The New Republic publicó un intercambio de correo electrónico de septiembre de 2013 entre John Brockman y Yevgeny Morozov, en el que Brockman mencionó haber visto a un hombre británico apodado Andy recibir un masaje en los pies de dos mujeres rusas en la residencia de Epstein en Nueva York durante su última visita a la mansión fue en 2010, y se dio cuenta de que el destinatario del masaje de pies de Irina era Su Alteza Real, el príncipe Andrés, duque de York. En julio de 2020, Caroline Kaufman, una presunta víctima de Epstein, dijo en una demanda federal que había visto a Andrew en la mansión de Epstein en Nueva York en diciembre de 2010. En noviembre de 2021, Lawrence Vysotsky, el piloto de Epstein, testificó ante el tribunal durante el juicio de Ghislaine Maxwell que el príncipe Andrés voló en el avión privado de Epstein junto con otras personas destacadas, entre ellas Bill Clinton, Donald Trump y John Glenn. Vysotsky afirmó que no notó ninguna actividad sexual ni irregularidades en el avión. De manera similar, el nombre de Andrew fue registrado el 12 de mayo de 2001 por el piloto de Epstein, David Rogers, en su cuaderno de bitácora, y testificó que Andrew voló 3 veces con Epstein y Giuffre en 2001. Al mes siguiente, se mostró al jurado una fotografía de Epstein. Pero Epstein y Maxwell, sentados en una cabaña en la finca de Queens Balmoral, alrededor de 1999, por invitación de Andrew, para establecer su condición de socios. El 5 de enero de 2022, el exnovio de Virginia Giuffre, Anthony Figueroa,
dijo en Good Morning Britain que Giuffre le dijo que Epstein la llevaría a conocer al príncipe Andrés. Alegó que la reunión había tenido lugar en Londres. En un expediente judicial, los abogados de Andrew se habían referido previamente a una declaración de la hermana de Figueroa, Crystal Figueroa, quien alegó que en su intento por encontrar víctimas para Epstein, Giuffre le había preguntado, ¿conoces a alguna chica que sea un poco zorra? El mismo mes, Caroline Andriano, quien cuando tenía 14 años fue presentada por Giuffre a Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, y fue testigo de cargo en el juicio de Maxwell. Dijo en una entrevista con el Daily Mail que entonces 17 años el viejo Giuffre le dijo en 2001 que se había acostado con el príncipe Andrés. Ella dijo, y Giuffre dijo, me acosté con él. Ella no parecía molesta por eso. Pensó que era genial. En un documental de ITV, el ex oficial de protección real Paul Page, que fue declarado culpable y sentenciado a 6 años tras una estafa de inversión inmobiliaria de 3 millones de libras en 2009. Relató las frecuentes visitas de Maxwell al Palacio de Buckingham, y sugirió las dos podrían haber tenido una relación íntima. Mientras que Lady Victoria Harvey agregó que Andrew estuvo presente en las ocasiones sociales celebradas por Maxwell. El nombre del duque de York y los números de contacto del Palacio de Buckingham, Sutton Hill Park, Wood Farm y Balmoral también apareció en el pequeño libro negro de Maxwell y Epstein, una lista de contactos de los poderosos y famosos amigos del dúo. En febrero de 2022, The Daily Telegraph publicó una fotografía de Andrew junto con Maxwell dando un recorrido por el Palacio de Buckingham a los invitados de Andrew, Bill Clinton y Kevin Spacey. Y un miembro del grupo de la gira describió a Maxwell como el que nos llevó al Palacio de Buckingham. En enero de 2024, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York publicó una serie de documentos relacionados con Epstein, incluida una moción de 2015 presentada por dos mujeres que describían a Andrew teniendo relaciones sexuales con una de ellas, que se especulaba que era Giuffre, en el piso de Maxwell en Londres, en Nueva York y en la isla privada de Epstein, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, en una orgía con muchas otras niñas menores de edad. En un documento separado, Maxwell recordó que Andrew visitó la isla privada de Epstein solo una vez y agregó que allí no había niñas ni mujeres aparte del personal. También afirmó que no recordaba si le presentó a Andrew a Giuffre. En otro documento no sellado, Juan Alesi, que trabajaba en la residencia de Epstein en Palm Beach, declaró bajo juramento que Andrew pasó semanas con nosotros y recibió masajes diarios. Otra declaración contenía referencias a la afirmación de Joanna Sjoberg de que Andrew le había tocado el pecho mientras ella estaba sentada en su regazo. La Policía Metropolitana anunció que no iniciaría una investigación sobre las acusaciones, pero que evaluaría información nueva y relevante en el caso de que salieran a la luz. Pero en noviembre de 2019, Newsnight de la BBC organizó una entrevista entre Andrew y la presentadora Emily Maitlis, en la que contó su amistad con Epstein por primera vez. En la entrevista, el príncipe Andrés dice que conoció a Epstein en 1999 a través de Maxwell. Esto contradice los comentarios hechos por el secretario privado de Andrew en 2011. Quien dijo que los dos se conocieron a principios de la década de 1990. El duque también dijo que no se arrepentía de su amistad con Epstein.
diciendo que, las personas que conocí y las oportunidades que me dio de aprender, ya sea por él o gracias a él, fueron realmente muy útiles. En la entrevista, Andrew negó haber tenido relaciones sexuales con Giuffre el 10 de marzo de 2001, como ella lo había acusado. Porque había estado en casa con sus hijas después de asistir a una fiesta en Pizza Express, en Woking, con su hija mayor, Beatrice. El príncipe Andrés también agregó que las afirmaciones de Giuffre sobre bailar con él en Trump mientras estaba sudando eran falsas debido a que perdió temporalmente la capacidad de sudar después de una sobredosis de adrenalina durante la Guerra de las Malvinas. Según los médicos consultados por The Times, una sobredosis de adrenalina suele provocar sudoración excesiva en los seres humanos. También dijo que no bebe, a pesar del relato de Giuffre de que él les proporcionó alcohol a ambos. Las relaciones de otras personas han respaldado su afirmación de que no bebe. Andrew dijo que se había quedado en la mansión de Epstein durante 3 días en 2010, después de la condena de Epstein por delitos sexuales contra un menor. Y describió el lugar como un lugar conveniente para quedarse. El duque dijo que conoció a Epstein con el único propósito de romper cualquier relación futura con él. También dijo que estaría dispuesto a testificar bajo juramento sobre sus asociaciones con Epstein. Una serie de correos electrónicos publicados como parte de un caso civil en 2023 incluían fragmentos que mostraron a Andrew, Epstein y Hess Staley intercambiando correos electrónicos. Lo que sugiere que el duque estuvo en contacto con Epstein en varias ocasiones en 2010. Maitlis y Newsnight creían que la entrevista había sido aprobada por la reina. Aunque, personas de Palacio, que hablaron con The Sunday Telegraph lo cuestionaron. Uno de los asesores oficiales del príncipe Andrés dimitió justo antes de que se transmitiera la entrevista. Aunque Andrew estaba satisfecho con el resultado de la entrevista, que supuestamente le dio a Maitlis y al equipo de Newsnight un recorrido por el Palacio de Buckingham, recibió reacciones negativas tanto de los medios como del público, tanto dentro como fuera del Reino Unido. La entrevista fue descrita como un accidente automovilístico, un nivel de explosión nuclear grave, y la peor crisis de relaciones públicas para la familia real desde la muerte de Diana, princesa de Gales. Los expertos y aquellos con vínculos con el Palacio de Buckingham dijeron que la entrevista, sus consecuencias y la abrupta suspensión de los deberes reales de Andrew no tenían precedentes. El 29 de diciembre de 2021, Maxwell fue declarado culpable y condenado por un jurado de un tribunal federal de Estados Unidos, por 5 cargos relacionados con el tráfico sexual que conllevan una posible pena privativa de libertad de hasta 65 años de prisión. Uno de tráfico sexual de un menor, máximo, 40 años. Uno de transporte de un menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas, 10 años, y 3 de conspiración para cometer delitos graves de chout, 15 años en total. Maxwell fue absuelto del cargo de incitar a un menor a viajar para participar en actos sexuales ilegales. La familia de Maxwell dijo que el proceso de apelación había comenzado. La única testigo que utilizó su nombre real durante su testimonio, Annie Farmer, habló después del juicio diciendo: "Espero que este veredicto traiga consuelo a todos los que lo necesitan. Incluso aquellos con gran poder y privilegios tendrán que rendir cuentas cuando abusan y explotan sexualmente a los jóvenes". Se solicitó un nuevo juicio debido a que un miembro del jurado no reveló durante la selección del jurado que había sufrido abusos sexuales cuando era niño.
había compartido una narración de ese abuso con otros miembros del jurado durante el proceso. El 1 de abril de 2022. El juez concluyó que el hecho de que el jurado no revelaría su abuso cuando era niño no justificaba un nuevo juicio y desestimó la solicitud de Maxwell de anular el veredicto. El 28 de junio de 2022. Maxwell fue sentenciado a 20 años de prisión. Los fiscales solicitaron una sentencia de al menos 30 años. Se quejó de amenazas provenientes del personal penitenciario en los días previos a la sentencia, pero no dio detalles sobre la naturaleza de las amenazas. Aunque el 24 de junio la habían puesto bajo vigilancia por suicidio, le dijo al equipo psiquiátrico que no tenía tendencias suicidas. Una solicitud relacionada de sus abogados para retrasar la sentencia fue denegada. Ella apeló la condena el 7 de julio. El 25 de julio de 2022. Maxwell fue trasladado del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a una prisión federal de baja seguridad para reclusas en FC y Tallahassee. En agosto de 2022. Sus antiguos abogados demandaron a Maxwell, alegando que no pagó $878,000 en honorarios legales. Estado penal encarcelado en FCI Tallahassee cónyuge Scott Borgerson, M. 2016. Condena, S. Tráfico sexual de un menor. Transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva. Conspiración, 3 cargos. Pena penal 20 años de prisión federal. Novias anteriores de Epstein incluyen a Eva Anderson Dobbin, y la heredera editorial Ghislaine Maxwell. Epstein salió con Anderson Dobbin durante un periodo de 11 años, principalmente en la década de 1980, y los dos siguieron siendo amigos mucho después de su matrimonio con Glenn Dobbin. Epstein conoció a Maxwell, hija del deshonrado varón de los medios Robert Maxwell, en 1991. Epstein hizo que Maxwell viniera a los Estados Unidos en 1991 para recuperarse del dolor tras la muerte de su padre. Más tarde, Maxwell fue implicado por varios de los acusadores de Epstein por procurar o reclutar niñas menores de edad, además de haber sido la novia de Epstein. Varios de los empleados domésticos de Epstein testificaron en 2009 que Maxwell tenía un papel central tanto en su vida pública como privada, refiriéndose a ella como su novia principal, quien también se encargó de la contratación, supervisión y despido del personal a partir de 1992. En 1995, Epstein cambió el nombre de una de sus empresas a Ghislaine Corporation en Palm Beach, Florida. La empresa se disolvió en 1998. En 2000, Maxwell se mudó a una casa de 7,000 pies cuadrados, a menos de 10 cuadras de la mansión de Epstein, en Nueva York. Esta casa adosada fue comprada por $4.95 millones por una sociedad de responsabilidad limitada anónima, con una dirección que coincide con la oficina de J. Epstein y Co. En representación del comprador estaba Darren Dyke, abogado de Epstein desde hace mucho tiempo. En un artículo de Vanity Fair de 2003, Epstein se refiere a Maxwell como «mi mejor amigo». En 1988, mientras Epstein todavía trabajaba como consultor para Hoffenberg, fundó su empresa de gestión financiera, J. Epstein y Company. Epstein dijo que la empresa se formó para gestionar los activos de clientes con más de $1,000 millones en patrimonio neto. Aunque otros han expresado escepticismo de que fuera restrictivo con los clientes que aceptaba. El único cliente multimillonario de Epstein conocido públicamente fue Leslie Wexner, presidente y director ejecutivo de L Brands, anteriormente The Limited, Inc.,
y Victoria's Secret. En 1986, Epstein conoció a Wexner a través de conocidos mutuos. El ejecutivo de seguros Robert Meister y su esposa, en Palm Beach. Un año después, Epstein se convirtió en asesor financiero de Wexner y fue su mano derecha. Al cabo de un año, Epstein había solucionado las complicadas finanzas de Wexner. 1991, Wexner otorgó a Epstein plenos poderes sobre sus asuntos. El poder legal permitió a Epstein contratar personas, firmar cheques, comprar y vender propiedades, pedir dinero prestado y hacer cualquier otra cosa de naturaleza legalmente vinculante en nombre de Wexner. Epstein administró la riqueza de Wexner y varios proyectos, como la construcción de su yate, el Limitless. En 1995, Epstein era director de la Fundación Wexner y la Fundación Wexner Heritage. También fue presidente de Wexner's Property, que desarrolló parte de la ciudad de New Albany en las afueras de Columbus, Ohio, donde vivía Wexner. Epstein ganó millones en honorarios gestionando los asuntos financieros de Wexner. Aunque nunca fue empleado de L. Brands, frecuentemente mantenía correspondencia con los ejecutivos de la empresa. Epstein asistía con frecuencia a los desfiles de moda de Victoria's Secret y recibía a las modelos en su casa de la ciudad de Nueva York. Además de ayudar a las aspirantes a modelos a conseguir trabajo en la empresa. 29 rebanada en 1996, Epstein cambió el nombre de su empresa por el de Financial Trust Company y, para obtener ventajas fiscales, la instaló en la isla de St. Thomas, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Al mudarse a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Epstein pudo reducir los impuestos federales sobre la renta en un 90%. Las Islas Vírgenes de los Estados Unidos actuaron como un paraíso fiscal extraterritorial, al mismo tiempo que ofrecían las ventajas de ser parte del sistema bancario de los Estados Unidos. Epstein conoció desde hacía mucho tiempo al príncipe Andrés y a Tom Barrack, y asistió a fiestas con muchas personas destacadas, entre ellas Bill Clinton, George Stephanopoulos, Donald Trump, Katie Couric, Woody Allen, Naomi Campbell, Stephen Hawking y Harvey Weinstein. Los contactos enumerados en su directorio telefónico impreso incluían a Rupert Murdoch, Michael Bloomberg, Richard Branson, Alec Baldwin y Michael Jackson. El libro negro también incluía al primer ministro israelí Ehud Barak, al primer ministro británico Tony Blair, y al príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Tanto Clinton como Trump afirmaron que nunca visitaron la isla de Epstein. Según Michael Wolff, el ex estratega jefe de Trump, Steve Bannon y Epstein fueron presentados en diciembre de 2017. Bannon se reunió con Epstein varias veces en su mansión de Nueva York. También según Wolff, Bannon entrenó a Epstein para una entrevista de 60 minutos que nunca ocurrió. Un artículo del New York Times informó que la relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein comenzó en 2011, apenas unos años después de la condena de Epstein, y continuó durante algunos años. En agosto de 2021, Gates dijo que la razón por la que se reunió con Epstein era porque Gates esperaba que Epstein pudiera proporcionar dinero para trabajos filantrópicos, aunque la idea no surgió. Gates añadió, fue un gran error tiempo pasar con él, darle la credibilidad de estar allí. Epstein poseía un avión privado Boeing 727 y viajaba en él con frecuencia, registrando 600 horas de vuelo al año.
normalmente con invitados a bordo. Los lugareños de las Islas Vírgenes apodaron al avión Lolita Express, debido a sus frecuentes llegadas a Little St. James, con niñas aparentemente menores de edad. En 2003, Epstein voló a Cuba a bordo de su avión con el presidente colombiano Andrés Pastrana Arango por invitación del presidente cubano Fidel Castro. Según Fabiola Santiago del Miami Herald, Epstein probablemente estaba considerando mudarse a Cuba para escapar de la aplicación de la ley estadounidense. Epstein estaba bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses en ese momento. En 2009, el hermano de Epstein, Mark, afirmó que Trump había volado en el avión de Epstein al menos una vez. Más tarde le dijo a The Washington Post que Trump voló, numerosas veces, en el avión de Epstein. Aunque Mark estuvo presente solo en uno de los vuelos. Según Michael Corcoran, Trump llevó a Epstein en su propio avión al menos una vez. En septiembre de 2002, Epstein llevó a Clinton, Kevin Spacey y Chris Tucker a África en este avión. Los registros de vuelo obtenidos en 2016 muestran que Bill Clinton voló 27 veces al menos una docena de lugares internacionales. Los registros de vuelos no incluían ningún detalle del servicio secreto para al menos 5 vuelos en un viaje a Asia en 2002. Y el servicio secreto declaró que no hay evidencia de que el expresidente haya hecho un viaje a la isla privada de Epstein. 2019, un portavoz de Clinton afirmó que, en 2002 y 2003, Clinton realizó 4 viajes en el avión de Epstein, haciendo escalas en 3 continentes, todos con su personal y detalles del servicio secreto, en el momento del arresto de Epstein, en 2019. El portavoz de Clinton, Ángel Ureña, declaró que Clinton no había hablado con Epstein en más de una década, y nunca había estado en Little St. James Island, el rancho de Epstein en Nuevo México o su residencia en Florida. En un perfil de Epstein en la revista New York de 2002, Donald Trump comentó: "Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo fantástico, es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí". En julio de 2019, Trump dijo: "Lo conoció como todos en Palm Beach lo conocían", afirmando 4 veces que no había sido fan de Epstein, y que no había hablado con él en unos 15 años. Apareció un video grabado en 1992 que mostró a los 2 hombres de fiesta juntos en Mar-a-Lago. En 2007, Trump supuestamente prohibió a Epstein la entrada a su club Mar-a-Lago por persecución indecorosa de niñas. La acusación de prohibición se incluyó en documentos judiciales presentados por el abogado Bradley Edwards, aunque Edwards dijo más tarde que era un rumor que intentó confirmar, pero no pudo. En 2002, un portavoz de Bill Clinton elogió a Epstein como un filántropo comprometido con perspicacia y generosidad. En ese momento, Epstein formó parte de la junta directiva de la Universidad Rockefeller. Era miembro de la Comisión Trilateral y del Consejo de Relaciones Exteriores y era un importante donante de la Universidad de Harvard. Epstein visitó la Casa Blanca mientras Clinton era presidente en 4 ocasiones conocidas. En 1993, asistió a un evento de donación en la Casa Blanca con su compañera Ghislaine Maxwell. Casi al mismo tiempo, también se reunió con el asesor del presidente Clinton, Mark Middleton, al menos en 3 ocasiones en la Casa Blanca. En 1995, la financiera Lynn Forrester discutió con Clinton, Jeffrey Epstein, y la estabilización monetaria. Epstein, según sus propios relatos,
Estuvo muy involucrado en el mercado de divisas y negoció grandes cantidades de divisas en el mercado de divisas no regulado. En 1995, Epstein también participó en una pequeña cena de recaudación de fondos políticos para Bill Clinton, en la que participaron otras personas 14, entre ellas Ron Perelman, Don Johnson, Jimmy Buffett y el organizador de la cena Paul Prosperi. Desde la década de 1990 hasta mediados de la de 2000, Epstein socializó a menudo con Donald Trump. El autor Michael Wolff escribió que Trump, Epstein y Tom Barrack eran en ese momento como un conjunto de mosqueteros de la vida nocturna en la escena social. Epstein y Trump socializaron tanto en la ciudad de Nueva York como en Palm Beach, donde ambos tenían casas. En abril de 2003, la revista New York informó que Epstein organizó una cena en su residencia de Manhattan para honrar a Bill Clinton, quien no participó. Aunque Trump sí ayudó. Según The Washington Post, una persona que conoció a Epstein y Trump durante este tiempo señaló que eran unidos y eran compañeros del otro. En noviembre de 2004, la amistad de Epstein y Trump tuvo problemas cuando se vieron envueltos en una guerra de ofertas por una mansión de $40 millones, Maison de l'Amitié, que estaba siendo subastada en Palm Beach. Trump ganó la subasta por $41 millones y vendió con éxito la propiedad 4 años después por $95 millones al multimillonario ruso Dmitry Ribolovlev. Ese mes fue la última vez que se registró la interacción de Epstein y Trump.